Bueno, vamos a hablar de lo que es y no es el cristianismo. En Efesios capítulo 2, verso del 1 al 10, dice lo siguiente. Nos ponemos de pie para leer la escritura. Efesios 2, del 1 al 10. Dice así. Pon atención, lo que es y no es el cristianismo. Es importante saber lo que uno cree. La fe no puede ser una fe ignorante. Tiene que ser una fe con conocimiento. Para eso está la palabra. Dice Efesios 2 del 1 al 10. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y no le está hablando a confinados. No le está hablando a la gente que está en la cárcel, ni le está hablando está hablándole a la gente, al mundo, a todos nosotros, no está hablando. Así estábamos nosotros. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ese espíritu se llama Satanás. Cuando no tenemos a Cristo, ese es el que nos controla, aunque no nos demos cuenta. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, ayúdanos a proclamarla conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Eso es bien interesante. El cristianismo es un pasar, como dice aquí, de muerte espiritual a vida espiritual. Toda la raza humana está muerta espiritualmente porque estamos bajo la maldición del pecado. La muerte pasó a todos los hombres, dice la Biblia. Y la vida espiritual solamente se consigue con una nueva ciudadanía, que es entregarle el corazón y la vida a Jesucristo. El versículo 3 dice, hablando a la gente de la iglesia de allí y a nosotros también en la historia, dice, entre los cuales, hablando de los que están en desobediencia, todos nosotros, y se incluye el apóstol Pablo, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, o sea, dignos de condenación, lo mismo que los demás. Así que cuando miramos nosotros una persona que no anda por ahí en delincuencia, que es un buen ciudadano, mira al delincuente, ¿verdad? Y lo ve con desprecio. Bueno, humanamente hablando, pues él es un buen ciudadano y el otro es un delincuente. Pero en el campo espiritual, ambos son reos o merecedores de la condenación. Es lo que está diciendo aquí. Éramos hijos de ira, todos nosotros, lo mismo que los demás. Quiere decir que el cristianismo se convierte en la única manera en que uno puede cambiar esa condición inexorable, universal a la raza humana. La única alternativa de salir de la condición de condenado, separado de Dios, aquí y por la eternidad, es con una nueva ciudadanía, con un nacimiento espiritual, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo la Biblia.
La causa de esa salvación, de que se abra esa puerta, esa opción, es estrictamente, pues aquí somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, hechura suya. No hicimos nada, no tenemos los méritos ni la manera de cambiar nuestra condición de pecadores, sino que Dios se encargó de eso. Primero dio a su Hijo. Sin esa muerte no había salvación, sin esa resurrección no había victoria sobre la muerte. Dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios, hablando del Padre, amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que el que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. El amor del Padre de dar a su Hijo para que muriera, que sustituyera la sentencia que era sobre nosotros, se pusiera sobre Él. Se llama una muerte vicaria porque es sustituta. Él no estaba pagando por los pecados de Él porque no los tenía. Está pagando por los nuestros. Pagó por los nuestros. Así que todo eso de ser cristiano comienza con la misericordia de Dios. Da a su Hijo. Pero si miramos el versículo 8 de Efesios, dice 2:8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Que aún la fe, para que tú creas y te conviertas y le entregues el corazón a Cristo, requiere una intervención divina. Si Dios no interviene, tú no podrías. Como muerto espiritual, tú no puedes entender las cosas espirituales, dice la Biblia. Dios tiene que avivar, darle una nueva naturaleza, cambiar un corazón de piedra en un corazón de carne, y eso es una obra del Espíritu Santo. Porque estamos hablando de darle vida a un muerto. Y si lo transportamos a la carne, a la muerte terrenal, trata de hacer reír a un muerto, le haces cosquillas, lo pinchas a ver si grita, y vas a ver que puedes hacerle lo que tú quieras. Y él no puede reaccionar a los estímulos de la vida que él tenía, porque está muerto. Nosotros también, la raza humana, al principio tenía y entendía y caminaba con Dios, pero por causa del pecado, esa parte espiritual, no murió el intelecto, no murió la voluntad humana, no murió no dejamos de ser gente inteligente, o sea, pero murió el espíritu, la capacidad espiritual, la capacidad de relacionarse con Dios se murió. Y tiene que haber una intervención sobrenatural para que tú entiendas. Eso, así que la salvación proviene de la misericordia de Dios. Eso quita, dice ahí, para que nadie se gloríe. Usted mira ahí lo que dice Efesios 2, dice, versículo 9, no por obras, no por tus acciones, para que nadie se jacte. Pero lo hacemos. No nos damos cuenta. Mucha gente da testimonio y no se da cuenta que no está honrando a Dios. Porque yo era una persona que yo era un borrachón, o yo era un adicto a droga, o yo le pegaba a mi esposa, o yo era, lo que fuera. Y un día yo dije, basta ya de este caminar. Yo tengo que dejar el vicio y yo me levanté y dije, no me doy un trago más. Me fui a una iglesia y le entregué la vida al Señor, y hace 30 años que le sirvo al Señor. Gloria a este hombre que se salió él solo de la bebida y él venció el vicio, y vamos a darle un aplauso. Y dice que la salvación es por gracia, es gratuita, y Él es el que nos imparte la fe. La fe es un don de Dios. En esta iglesia creemos que Dios es el que inicia el proceso en la eternidad. Antes de existir el hombre, ya Dios sabía lo que iba a pasar, y la caída y la rebelión. Dios diseña un plan desde antes de la fundación del mundo, dice la Biblia. Y en ese plan está ese sacrificio. Y los profetas lo dijeron, va a venir alguien que va a morir así, un inocente va a ser. Isaías, en el libro de Daniel, en muchos libros, habla del que iba a ser muerto en sustituto. Y se cumple la historia. Y se abre una puerta a todos los que creen, a los que reciben, a los llamados, a los elegidos.
se le da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que, primero, la salvación no solo nos libra de la condenación, sino que Dios nos inserta en su familia y nos da un propósito espiritual como hijos. O sea, no podemos ver la salvación como que eso quiere decir, yo me convertí, que ahora cuando yo me muera yo voy a la gloria, y ese es el propósito de la muerte. Todo es que yo vaya a la gloria. Eso es, ciertamente, ese es el propósito principal, es que vamos a estar con el Señor, que hay una verdad, que hay una gloria, que se acabó el dolor, el sufrimiento, que se acabó todas estas cosas que hay aquí en la tierra. Eso es verdad. Pero eso es una manera muy pequeña de ver lo que es un cristiano, muy limitada de lo que es ver un cristiano. Sino que Dios nos inserta en un plan para que la iglesia sea una antorcha, una lámpara que alumbra a la raza humana con su testimonio y con la palabra de Dios, que va llenando, siendo instrumento para que la casa de Dios se llene a través de la historia. Cuando Dios diga se llenó el número de redimidos de la historia, Dios sabe cuál es, pero dice que la puerta se cerrará. Algún día se terminará el ministerio del Espíritu Santo de convencer de pecado y no se podrá convertir más nadie. Vienen otros procesos que tienen que ver con juicios, que tienen que ver con el levantamiento de la iglesia, que viene que ver con otras cosas que están descritos en el libro de Apocalipsis, el libro de Daniel y en otros, ¿verdad? Donde habla de que ese plan de la iglesia tiene comienzo en la mente de Dios en la eternidad, en la historia cuando nace Cristo, muere, resucita y viene el Espíritu Santo sobre la iglesia, y culmina cuando la casa de Dios se llene, el número de los redimidos a través de la historia se completa. También está aquí en la Biblia eso, aquí mismo en Efesios, ¿verdad? Y entonces viene Cristo a buscar a su iglesia. Pero en ese proceso Dios nos recluta, nos incluye en su familia y nos hace mensajeros y testigos delante del mundo. Vamos a leer sobre eso. Romanos 8, 15 al 17. Dice Romanos 8, 15. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. El espíritu que recibimos fue el espíritu el Espíritu Santo, de libertad, ¿verdad? De victoria, no para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu Santo le llama espíritu de adopción. La palabra Abba Padre es la palabra hebrea, Abba, es equivalente a papito, papacito. Es la palabra de cariño que le decían los niños hebreos a su papá. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Somos herederos de Dios y coherederos. ¿Sabe lo que es co? O sea, heredero juntamente con. Ese co quiere decir heredero juntamente con Cristo. Quiere decir que nos incluye como hermanos de Jesús en la familia de Dios. Coheredero, es decir, heredero juntamente con Cristo. Así que es mucho más que uno morirse y no ir al infierno. Mucho más. No es lo mismo que yo le digo a una persona, mira, no te voy a matar a un esclavo, no te voy a matar. Te voy a dejar vivir ahí en ese ranchón que está por allá en una esquina del patio y te vamos a dar comida y eso, y vas a estar aquí en la hacienda de nosotros, ¿verdad? A que le digas a un esclavo, yo te adopto como hijo, tú vas a vivir en mi casa y vas a tener todos los derechos que tienen mis otros hijos. Porque ahora eres hijo mío. Eso es lo que está hablando. Está hablando de algo grande. Así que un cristiano es una persona con una ciudadanía celestial, miembro de la familia de Dios, y que está entonces reclutado por el Señor para
para tener un fruto para Dios, para que Dios lo use para su gloria. De las muchas maneras que Dios puede usar a un cristiano, con su vida, su testimonio, sus palabras, ¿verdad? Su defensa del Evangelio, su vida, cómo la vive, su ayuda para las misiones, su ayuda en la iglesia local, su ayuda a los ministerios, su manera de criar a su familia. Todo eso son maneras en que uno puede glorificar a Dios. Bueno, así que la salvación no solo nos libra de la condenación, sino que Dios nos inserta en su familia y nos da un propósito espiritual. ¿Cómo dice esto Jesús en Hechos capítulo 1? Lo mismo que hemos dicho hasta afuera. Vamos a escucharlo de las palabras de Jesús. Hechos capítulo 1, del verso 6 al 9. Dice: entonces Jesucristo se le aparece a los discípulos resucitados. Ya lo habían matado, pero se aparece resucitado y está hablándole a los discípulos. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. En otras palabras, se acabó esto, vas a venir, vamos a expulsar a los romanos de aquí. Dice, eso no le toca a ustedes, cuando yo vengo y lo que yo voy a hacer, eso no es problema suyo. El Padre lo puso en su sola potestad, cuando el Padre diga. Ok. Pero, ahí viene la palabra pero, una palabra de transición que tiene que ver con lo que se dijo anteriormente, ¿verdad? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiere decir que está diciendo: yo le voy a dar mi espíritu, que es el espíritu de adopción ese que decía que clama Abba Padre. Yo le voy a dar el espíritu y ustedes van a ser mis testigos, mis enviados por el mundo, desde aquí, en Jerusalén, hasta lo último de la tierra. Y eso, la iglesia ha caminado por la historia, llevando el mensaje todavía faltan cientos de pueblos que le llama la Biblia etnias o naciones que no han recibido la palabra de Dios. Hay tarea grande, estamos en eso, en esta iglesia. Hay muchas tribus en el Amazonas que nadie sabe que existen. El Amazonas es tan grande, casi tan grande como los Estados Unidos. Una selva. Que hay tribus, naciones que tienen 50 miembros y es una nación. Claro, políticamente pertenecen a Brasil o pertenecen a otros de los países, que la Amazonia no es brasileña nada más. Pero en el sentido bíblico es una etnia y es una nación. Cuando está hablando aquí de las naciones en la Biblia, está hablando de gente que tiene una lengua particular, una cultura particular y por lo tanto una identidad. Y esa tribu de 50 personas es una nación como lo es los Estados Unidos, en sentido bíblico, o como lo es Francia. No más nadie en el mundo habla el idioma que hablan esos 50 indígenas que están metidos allá, miles de millas por allá metidos dentro de la selva, que nadie los ha encontrado nunca. Y hay que llegar hasta allí. Y esta iglesia sostiene misioneros, se llaman segadores, de la iglesia, a través de la iglesia del hermano Pedro Hawkins en Perú. Sostenemos misioneros que están precisamente entrando a la selva, ya por años tenemos esos misioneros, se le envía el sostenimiento desde acá y se localizan las tribus, se van a vivir allí, aprenden el idioma, empiezan a compartir su fe, empiezan a ayudarlos. Eso es lo que está hablando Jesús, está hablando de eso. El cristianismo implica estar en sujeción. No puede haber cristianismo sin sujeción, sin que Cristo sea Señor de la vida. Eso es una de las cosas de lo que no es. Y cuando venga el no, lo que no es el cristianismo, que lo tenemos para el final,
vamos a ver que mucha gente se llama cristiana, pero son pequeñas repúblicas que no tienen señor ni autoridad sobre ellos, viven como les da la gana, pero porque creen en Dios o vienen a la iglesia, piensan que por eso son cristianos. O se llaman católicos, o bautistas, o pentecostales, o lo que sea. Ellos creen que con eso basta y que eso es ser cristiano, y eso no tiene nada que ver con ser cristiano. Ser católico, bautista, pentecostal, lo que sea, no tiene nada que ver con ser cristiano. De eso vamos a hablar. ¿Qué es cristianismo y qué no es cristianismo? Implica el cristianismo una sujeción. Cuando usted recibe a Cristo, lo recibe como Salvador, pero también como Señor. No puede partirlo por la mitad. Cuando simbólicamente en Moisés, Dios le dio instrucciones de que matasen un cordero, las familias hebreas, porque estaban esclavizados allí en Egipto, que matasen un cordero, cada familia le dijo, Dios le dijo a Moisés que le dijera al pueblo que matara un cordero cada familia, y si eran poquitos se juntaban dos familias, y entonces iban a comer el cordero, cada cual en sus casas, iban a marcar las puertas con la sangre del cordero, porque el ángel de Jehová iba a pasar por toda la tierra de Egipto, y donde hubiera, en la casa que hubiera la marca de la sangre del cordero, no iba a haber muerte, pero donde no hubiera la marca, que los egipcios no sabían eso, no lo iban a poner, en todas las casas iba a morir el primer hijo, el primogénito. Millones de niños amanecieron muertos al otro día, excepto en las casas que estaba la sangre. Eso es tipológico de Cristo, que nos marca con su sangre, y viene el juicio donde la ira de Dios, la justicia de Dios viene sobre la raza humana, y el que no está marcado con la sangre de Cristo va a la condenación, a la destrucción, al infierno. Eso es tipológico de eso. Pero Dios le da unas instrucciones muy especiales a Moisés. Además de decirle que matara el cordero y que marcara las puertas con la sangre, dice, y te comes el cordero completo. Acuérdense, el cordero era tipológico de Cristo. Te tienes que comer las tripas, los sesos. Ay, pero que yo lo que quiero es el pernil y las costillitas. Pues lamentablemente no te cubre a ti. No estás cumpliendo el mandato de Dios, y por lo tanto en tu casa va a haber muerte también, porque no estás siguiendo las instrucciones. Te tienes que comer el cordero completo, no puedes dejar nada de él, incluyendo lo que no te gusta del cordero. Lo que tú dices, uy, asco, fuchi, te lo tienes que comer. Y cuando uno entra a servir al Señor, no siempre las demandas de Dios van a ser de nuestro agrado. Hay cosas que Dios te va a decir en la palabra que no hagas, que a ti te gustaría hacer, que pueden ser deleitosas, agradables. Habrá cosas que sean convenientes, como mentir para uno ganar dinero, robar, explotar a la gente para enriquecerse, aprovecharse de unas experiencias sexuales por ahí. Entonces, si tú no tienes el concepto de que tú te tienes que comer el cordero completo, tú dices, bueno, yo voy a la iglesia bautista de Glenville el domingo, pero esto es mío, yo tengo otra vida por acá, este es mío. Aquí no meta la mano a Dios. Pues entonces tú no tienes Señor. Tú quieres un Salvador. No quieres ir al infierno. Dice que aquello es muy caliente allí, tienes razón. Pero no te gusta que nadie te mande, porque tú tienes tus propias opiniones, y además los tiempos han cambiado. Las cosas no se interpretan en este tiempo como dice la Biblia. Eso es lo que dijo el del programa de televisión, es lo que me dijo el profesor de la universidad, fue lo que me dijo el periódico la semana pasada, y fue lo que dijo el Tribunal Supremo de por allá. Así que las cosas han cambiado, entonces yo tengo mi propia regla de conducta, que es hacer lo que me da la gana. Tienes un serio problema, porque tú estás tratando de hacer un trato de que cumplir con la sangre en la puerta, pero no estás dispuesto a comerte los testículos del cordero, el cerebro.
porque eso te da fuchi, asco. Y a mí me gusta la iglesia, me gusta cómo canta el grupo, pero no me gusta lo que dice la palabra que yo no debo hacer. Como yo, si estoy tan enamorado, voy a dejar de deleitarme en esta relación? Si lo hacen los artistas por ahí, lo hace todo el mundo. Entonces tú tienes dos sets de Biblia. Tienes la Biblia esta y tienes la Biblia de la televisión, los artistas, el mundo, la calle. Y acá en la iglesia, gloria a Dios, aleluya. Acá, gloria a Dios a la poca vergüenza. El cristianismo implica tener un Señor. Sería más fácil para mí, y quizás hasta podría traer más gente a la iglesia, decir que mira, ven a la iglesia y cumple, y esto, haz de la iglesia un ritual de que a Dios, ¿verdad? Como dice la gente, ofendiendo a Dios. Esto que yo voy a decir es una ofensa a Dios. No todo puede ser para uno. A Dios hay que darle su poquito también. Eso es como escupirle la cara a Dios. Tú lo que estás pensando es un Dios de sobras. Que está postrado a tus pies, tus caprichos y los míos. Ese Dios no existe en la Biblia. Es por gracia, Él pagó el precio, la salvación es eterna si te conviertes. Pero si recibes a Cristo, se supone que tú respetes lo que Él opina sobre lo malo y lo bueno. Bueno, no hay muchas alabanzas en este momento, lo que implica que he pisado unos cuantos callos por ahí. Efesios 1, 16 al 23 dice así: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cuando Cristo venció, sometió todas las cosas, están bajo su poder. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y lo dio sobre autoridad, sobre todas las cosas, lo dio por cabeza a la iglesia. Jesucristo no puede ser cola, tiene que ser cabeza. No puede ser una añadidura. Estamos definiendo el cristianismo. Hoy es día de definición. Cristianismo es un evento de crisis. Realmente, como está descrito en la Biblia, es un evento de crisis, donde tú tienes que tomar una decisión que no es fácil. No es lo que el cristianismo cultural es que si tú pasas al frente, por eso manipulan los llamados. Yo conozco evangelistas que no hablan del pecado cuando llaman ni del arrepentimiento. Todo el que tenga problemas, tú tienes necesidades y problemas, pasa por acá. Y aquel que le duele el callo, el que tiene peleo con la mujer, el que está yo no sé qué por allá, pues pasa al frente porque tiene problemas. Y me han dicho a mí aquí, pastor, no voy a orar por ellos. Y yo, ¿pero orar por qué? Pues ya tú oraste por los problemas. Y dice, no, por salvación. Digo, pero es que tú no llamaste a salvación. La salvación implica confrontarte contigo mismo y reconocer que eres pecador. Y que tú, si lo que dice ahí, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Somos hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, hay que pasar de muerte a vida.
Eso es una confrontación de lo que yo soy y donde yo quiero estar, y que me dé cuenta yo de que tengo que entregar un corazón. Tiene que haber una entrega en la conversión. Tiene que haber, es una decisión. No es un acto de pasar aquí que el pastor me ponga la mano en la cabeza y diga unas palabras y repite conmigo. Yo repito lo que el pastor me diga. Y eso es una mantra, como si eso me va a llevar a la gloria. Si tú te conviertes y nadie, no hay pastores, y le entregas el corazón a Cristo, tú eres salvo y nadie oró por ti ni te puso las manos en la cabeza. Tú te puedes convertir en el baño, en el carro, en un monte, en una isla. Es cuestión de entregarle el corazón y la vida a Jesucristo. No es cuestión de religiones, no es cuestión de iglesias, es cuestión de un encuentro con el Dios de la gloria. Eso es cristianismo. Seguimos hablando del cristianismo. El cristianismo enfoca la mirada más allá del tiempo de la vida en la tierra. No se puede hablar de cristianismo sin hablar de esperanza y de certeza en lo que Dios ha prometido para los que son de Él. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo del 1 al 6, Jesús, hablando con sus discípulos, le dice estas palabras: no se turbe vuestro corazón, creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes, para vosotros. Y si me fuere, cuando me vaya, y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo voy a morir. Por eso era que estaban turbados. No se turbe vuestro corazón, porque él había dicho que tenía que morir. Y ellos se confundieron, pero ¿cómo es posible? Este resucita muerto y ahora queríamos que él venía a libertar a Israel y ahora dice que lo van a matar. ¿Qué es esto? Y ellos caen en depresión. Y José le dice: no he entendido. Yo tengo que morir para preparar un lugar para ustedes, porque yo quiero que donde yo estoy ustedes estén conmigo. Yo voy a preparar una morada para ustedes, una morada celestial. Y separar el cristianismo de la esperanza y la certeza de esa morada celestial es poner demasiado énfasis en esta que es temporera, que ese es uno de los problemas grandes de la iglesia, y de los cristianos, poner demasiado énfasis, demasiado interés. Toda la dedicación es al progreso, al éxito, a las buenas notas, a llegar a alcanzar posiciones, a ser importantes en la vida, a divertirse, eso, a pasarla bien. Entonces, no se ve la dimensión de lo que permanece, porque esto se va a acabar para ti y para todo el mundo. Estamos aquí un tiempo prestados. Lo permanente es esa morada que Jesús fue a preparar para nosotros. Así que es bien importante para la vida de la iglesia vivir con la fe lo que no ha llegado todavía. Esperar lo que no tenemos en las manos porque todavía no se ha cumplido el tiempo. Creer y saber que nadie me puede quitar ese tesoro de las manos, porque lo prometió el Rey de Gloria. Mis ovejas oyen mi voz, mi Padre que me las dio es mayor que todo, dijo Jesús, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y cuando viene el golpe, que viene el valle de sombra de muerte para todo el mundo en algún momento, está la esperanza de gloria. Esto es doloroso, es duro lo que estoy pasando, pero es un caminar, como el que va a cruzar a un lugar que tiene que pasar por unas montañas heladas primero, o tiene que pasar por una selva,
para llegar a la aldea, o tienen que pasar el desierto para llegar al oasis. Hay que pasar por esta vida, y esta vida tiene golpes, pero entonces nos fortalece. Esto es lo que hay, esta es la realidad, pero levanto la mirada un poquito más allá y digo, adiós, mira dónde estoy yo en los brazos del Señor sonriendo. Mira, aquí yo no veo ni un solo diablo por todo aquello, están por allí, está lleno acabado de eso, pero ya no veo ninguno. No hay muerte, no hay muerte, no hay dolor, no hay enfermedad, no hay enfermedad. ¿Y qué hay? Gozo, paz, alegría, presencia de Dios. Entonces, esa certeza, el cristianismo tiene que estar impregnado de la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Sin eso no hay victoria, porque los eventos cotidianos dominan nuestros sentimientos y estamos destinados a caminar en depresión y en tristeza. ¿Por qué? Porque pues yo quería tanto a mi mamá y se me murió. Yo quería tanto a mi hijo y Dios se lo llevó. Me dijeron el médico que tengo esto por allá. Yo quería esto, pero me quedé desempleado. Yo que estaba enamorado, pero me dejaron. Yo decía esto, pero o sea, vas a encontrar 75,000 cosas aquí en la iglesia por las cuales ponerte triste. Pero tienes que levantar la mirada por la fe. Ya yo estoy allí, aunque no he llegado. Aquello me pertenece. Esa casa, esa morada tiene mi nombre escrito con la sangre de Cristo. Gloria a Dios. Hay que tener una interpretación diferente, y Jesús nos da de que lo que es ser un cristiano. Y Jesús da una bien sencilla, pero no es fácil de entender hasta cierto punto. Mateo 13:44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca perlas, buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Qué es lo que quiere enseñarnos Jesús? El concepto que debe de tener una persona sobre lo que es ser cristiano, lo que es ser parte del reino. Dice que el que encuentra aquel gran tesoro es tan importante, es tan valioso eso. Eso de ser un hijo de Dios, eso de habitar con Dios por la eternidad, eso de ser parte de la familia de Dios, es tan importante que dice que ese mercader que encontró ese tesoro vendió todo lo que tenía. En el ejemplo, ese hombre encontró ese tesoro en aquel campo y fue y vendió la casa, vendió la ropa, vendió los animales, vendió los utensilios, vendió las prendas, vendió todo. Se quedó con la ropita que tenía puesta, porque él quería comprar aquel campo, porque allí estaba el tesoro más grande que podía haber. El tesoro era más valioso que su casa, que todo lo que tenía. Eso es lo que quiere enseñar Jesús. El ser un hijo de Dios es lo más grande que le puede pasar a una persona en esta vida. Es más grande que ser presidente de la nación, es más grande que ser multimillonario, es tener más de tener 10,000 millones de dólares, es más importante. Usted está viviendo del seguro social, porque ese es su ingreso, y a su lado vive un hombre que tiene una casa que vale 7, 10 millones de dólares, con un auto que vale 1 millón, y se gana 1 millón al mes, y usted es el ganador, él es el perdedor. Usted es cristiano. Eso es bien difícil de entender en esta carne. Bien difícil, porque usted quisiera ser él en la carne. Y dice, pero ven acá, yo lo más que he ido a Juana Díaz en un cajón público, y este hombre le ha dado la vuelta al mundo como 20 veces en un yate, tiene un avión privado, puede dormir todos los días del mes en una habitación distinta, porque la casa tiene 30 cuartos. Yo quisiera ser ese millonario. Usted es cristiano, mira lo que es uno tener una visión corta, no entender el punto espiritual.
cómo aún los cristianos caen en esta trampa. Yo quisiera ser aquel. Envidian, porque yo no, artistas, gente importante, políticos prominentes, millonarios, gente que tiene, gente que gana concursos, gente que son lindos, gente que son, o sea, gente que son artistas famosos. Entonces no entendemos lo que hemos recibido. O sea, yo creo que ser cristiano es que yo voy a la iglesia bautista de Greenville el domingo. Entonces, la visión de la eternidad es bien importante en la vida cristiana. Eso es bien importante. Es que la eternidad no tiene principio para atrás y no tiene final para el frente. Estamos aquí. Si yo dijera la eternidad para atrás, Dios siempre ha existido. Es el único que ha existido siempre. En un momento, hablando filosóficamente, Dios estaba solo porque todo lo creado ha sido creado por Él. Y miro hacia el frente y siempre existirá esa eternidad. Yo estoy parado en el presente. Pero Dios, en su misericordia, me sacó de mi vida de muerte espiritual, de tortura y de infierno, y me hizo miembro de la familia de Dios y me dijo, de ahora en adelante ya tú eres miembro del reino. Pero Señor, yo no me he muerto todavía. No. Tienes la misma ciudadanía que tú vas a tener cuando te mueras. Ya tú eres ciudadano. Lo que pasa es que no ha llegado el momento de pasar el umbral de la muerte. Pero ya tú eres ciudadano. Ya tu nombre está escrito allá arriba. Ya tu morada, eso fue lo que le dijo el Señor a los discípulos. Yo voy a preparar morada para ustedes. Cuando yo me voy a morir porque ustedes necesitan llegar allá arriba. Y si yo no muero, no van a llegar. Para eso yo vine. Pero entonces uno tiene, espérate, esto es grande. O sea, de aquí a 7, 10, 20 millones de años yo voy a estar con el Señor. Mientras que tú dices, y aquí en la tierra, si yo fuera millonario ahora y tengo 40 años, ¿cuántos años más me quedan? Bueno, con suerte 40. Pero ponle que te queden 50. O ponle que te queden 60, que tú seas de los longevos que llegaba a 100. O sea, 60 años, de los cuales los últimos 10 viviendo de baby food y con culero puesto otra vez. Entonces tú miras, el cristiano debe de mirar, espérate. Si lo que Dios me ha dado, esto sí que es grande. O sea, yo soy parte del reino de los cielos. Entonces, el cristianismo ve su vida cristiana con un sentido de victoria. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, hay exitosos fracasados, por lo tanto, ¿verdad? En Mateo 13 también, verso 40, que era donde cité donde no era. Dice, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin del mundo de este siglo. Enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles, Jesús, a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, a los que no son de Dios, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. El lloro y el crujir esperando de un dolor tan insoportable. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Espérate, le pone un contraste. Aquí hay una gente rechinando dientes, quemándose, y habla de los hijos de Dios acá, resplandeciendo en el reino del Padre. El cristianismo tiene que tener eso claro. Entonces hay, por lo tanto, exitosos fracasados y gente que se consideran fracasados en los parámetros de la sociedad, que son gente exitosa porque son hijos de Dios. Exitoso fracasado. Dice la Biblia, Jesús dice en una parábola que hubo un hombre que edificó su casa sobre la arena y vinieron los vientos y la tempestad, y como estaba la casa edificada sobre la arena, la casa se cayó y fue grande su ruina. Dice, pero otro hombre sensato, el primero insensato, edificó su casa sobre la roca y vinieron los mismos vientos y las mismas tempestades, pero como la casa estaba edificada sobre la roca, su casa permaneció.
Y lo que está diciendo Jesús es la roca. Hay que edificar la casa sobre la roca. Tú estás aquí en este lugar y tu casa no está fundada sobre la roca, entonces inevitablemente está fundada sobre la arena. Y colapsa en cualquier momento. Así es lo que no es el cristianismo. Y vamos a ir redondeando dentro del tiempo que nos queda. Lo que no es cristianismo bíblico. Primero, tener una denominación. Entonces la gente por ahí dice, usted ponen religión y ponen una. ¿Cristiano? Sí. Pues porque soy bautista, católico, eso no tiene nada que ver. Mucha gente eso con una experiencia, con una entrega, con una conversión, tiene que ver con una membresía o sentirse parte de una denominación en particular. Eso no tiene nada que ver con cristianismo. De hecho, cuando vino Jesús no habían denominaciones por los primeros 100, 200 y pico de años. No había denominaciones ninguna. Eran cristianos. Y se llamaban los de Éfeso, los de Roma, se llaman por la ciudad. Segundo, lo que no es cristianismo bíblico, asistir a la iglesia. Yo me crié en una cultura donde la gente iba a la iglesia. Ser religioso era parte de y la gente más bandida y más sinvergüenza y que vivían la vida de poca vergüenza. Yo no comía carne en Semana Santa. Un Dios dietista. O sea, tú puedes lo que tú quieras, pero mira, tráelo a la gloria porque no comió chuleta. Ese debe ser bueno, porque el que no come chuleta en Semana Santa es bueno. Nos volvemos irracionales cuando nos metemos a religiosos. El asistir a la iglesia. Recuerdo que había uno que andaba conmigo que era sinvergüenza, adúltero, borrachón. Era el grupito que yo andaba, buena gente siempre. Y un día voy con él en un carro y pasamos frente a una iglesia y así. Y yo me le decía. Porque yo no era religioso, pero él... ¿Y por qué tú haces eso? Dice, no, porque la iglesia. Digo, chico, pues tú eres sinvergüenza, que tú te crees que porque tú hagas así, ¿entiendes? Tenemos tú y yo que cambiar la vida y ser, pero ¿tú te crees que vamos a engañar a Dios con una ceñita? Un Dios bobo. Así que los rituales no nos sirven de nada. La fe está aquí en el corazón. Es una relación, no una religión, es una relación con Dios. Creer en Dios. Dice la Biblia que los demonios creen en Dios también. El creer en Dios. Yo creo en Dios. Ok, eres igual de condenado que si no creyeras. Los que creen en Dios van al mismo infierno que van los ateos. Exactamente al mismo infierno. Pero creen en Dios. Bueno, es que Dios no cree en Dios. Aquellos hebreos creían en Dios y Jesucristo decían que eran sepulcros blanqueados porque no querían creer en Él. Creer en Dios no salva a nadie. Dios no es un político que está buscando votos por ahí. Dios busca corazones. Hacer buenas obras no tiene nada que ver con la salvación cristiana. Que debemos ser buenas personas y ayudar, sí, eso sí, pero no para acumular puntos para que Dios diga, este sí que es bueno, tráemelo para que usted va a un funeral. Lo primero que usted ve en los funerales es que no hay nadie malo. Todavía yo no he ido a un funeral que diga, oye, ese que murió, ese era lo más sinvergüenza que había en este pueblo. Todo el mundo, como la gente supersticiosa dice, si yo hablo mal de él, me sale. Así que vamos a ver. La gente cree en todas esas cosas. Mucha gente tú le hablas del Señor y dice, no, pero pues vete a predicar a los bandidos por ahí, a los delincuentes. Yo soy un hombre decente, yo soy un hombre de familia. Yo ayudo, dicen esto que es mentira, pero yo me quito el bocado de la boca para dárselo a cualquiera. Le puede dar la compra
Y si no te conviertes a Cristo, eres un inconverso que regaló una compra. No puedes sustituir, es que la cruz es un tropezadero. La cruz es un tropezadero. Jesús sufrió y fue al huerto de Getsemaní y hubo una agonía en el huerto por lo que tenía por delante. Era fuerte el dolor, la vergüenza de que sobre los hombros de él, que nunca pecó, hubieran adulterios, asesinatos, violaciones de niños. Todo eso estaba en los hombros de Jesús. Él estaba tomando el lugar de todo eso. Y él decía: Padre, ¿será posible que pase de mí esta copa? No fue fácil. Y la cruz sigue siendo tropezadero todavía. No predique el evangelio, la iglesia bautista. Ustedes se reúnen allí, eso es lo que quieren los liberales. Ustedes se reúnen allí, no hablen de pecado, no hablen de esto, no hablen de esto. Ustedes se reúnen, cantan, dan gloria a Dios y aleluya. No me tocan el mundo acá. El diablo a través de ellos dice: no, déjame el mundo a mí, no me lo revuelque. El Señor nos mandó a revolcar el mundo con la palabra, todo lo contrario. Así que por las buenas obras no está el camino. Criar una familia responsablemente, se supone eso es bueno. Hay gente que no son cristianos y son buenos padres y buenas madres. Pero lamentablemente no pueden sustituir el sacrificio de Cristo con sus buenas obras. Tienes que pasar por Jesús. Nadie, dijo allí, leímos ahorita, viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Nadie. Eso es un absoluto. No dijo algunos o pocos. Dijo nadie. Eso es un absoluto. Eso es, mira, un cerito. Nadie viene al Padre si no es por mí. Termino trayendo la conversación de Jesús con Nicodemo para que entendamos mejor. En Juan capítulo 3, no vamos a enfatizar mucho de eso, pero leemos del verso 1 al 6. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, un hombre religioso que creía en Jehová Dios. Como un principal que era un líder, ayunaba, oraba, daba diezmo, creía en Dios, se sabía la ley de Moisés de memoria, ¿verdad? Este hombre, con esas características, principal entre los judíos, hombre religioso, vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, que quiere decir maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Él ve a Jesús, lo ve levantar muertos, dar vista a los ciegos, y él, un hombre que no era seguidor de Cristo en ese momento, después sí lo fue, dice: este hombre tiene algo que tiene que venir de arriba. Nadie puede hacer esas señales si Dios no está con él. Eso se lo dice a Jesús. Respondió Jesús, le cambia la conversación. Él vino a darme coba, pero yo no voy a ver. Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo no entiende lo que le dice Jesús. Le dice Jesús lo que es Nicodemo le dijo a Jesús: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer y nacer? Y Nicodemo entendió que Jesús estaba hablando del parto, del nacimiento terrenal. Dice: ya yo estoy viejo, ¿qué tú estás diciendo? ¿Que yo tengo que meterme en la vejiga de mamá? Posiblemente estaba muerta ya. Era más difícil meterse en la vejiga todavía. Meterse en la vejiga de mamá, ¿verdad? Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, Nicodemo, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Nicodemo, el nacimiento de la carne es carne, es para vivir en la tierra. Ese es el parto que tuvo tu mamá. Pero lo que es nacido del espíritu es espiritual, es otro nacimiento que no es ese. Y si continúa hablando Jesús: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo yo puedo nacer de nuevo espiritualmente? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio.
Si les he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y ahora viene Jesús a darle la explicación de lo que es el nuevo nacimiento. Dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Está hablando del mismo, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en aquella cruz, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y habla de lo que hemos hablado aquí, que es la iglesia, es un nuevo nacimiento, es una conversión, es pasar de la muerte espiritual a la vida espiritual, y eso requiere reconocer que uno es pecador, requiere recibir a Cristo como Salvador y como Señor de la vida. La Biblia promete que a todos los que le reciben a Cristo, Él le da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y eso es para siempre. Pero hay que pasar ese umbral de la conversión. Nicodemo no tenía problema de fe, él creía en Dios. Se había dedicado a servir a Dios toda su vida. Por eso era un jefe de los sacerdotes, un miembro del Sanedrín. Ahí no dice lo que era. Él creía en Dios. Gastaba horas, invertía horas, daba diezmo de todo lo que ganaba, iba al templo todos los días, se sabía la escritura y todo, pero no conocía a Cristo. Y Cristo le dice, este que está aquí es que te tiene que dar el nuevo nacimiento. Tu religión no te la puede dar, Nicodemo, tengo que ser yo. Igualmente nos pasa a nosotros. Si hay alguien aquí en este lugar que todavía no le ha entregado la vida a Cristo, no importa que sea una buena persona, igual que Nicodemo, usted necesita nacer de nuevo.